Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Vamos a hablar de educación, que yo creo que es un tema también con muchos retos por delante, pero más gratificante, más ilustrativo y donde además yo creo que todos podemos buscar consenso. Hoy queremos traer, consejera, un asunto del que ya hemos hablado, pero que además por muchas razones parece muy oportuno tratarlo en este tiempo. Hablar de los contenidos canarios en la escuela canaria. Es un consenso pedagógico la conveniencia de educar y hacer crecer a los niños y niñas desde la valoración de su propio entorno y contexto. Por eso se hace necesario, no solo porque es una herramienta de aprendizaje fundamental, sino porque genera un proceso muy positivo de reforzamiento de la autoestima de la infancia y de los jóvenes. Y podríamos hablar largo y tendido de lo que significa la autoestima individual y la autoestima de un pueblo, sobre todo en un tiempo en el que hemos hablado mucho sobre los problemas emocionales y psicológicos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Por tanto, reforzar la autoestima no es un tema baladí. Uno de los aspectos más importantes de la nueva ley educativa de la LOMLOE, como sabe, es su carácter eminentemente competencial. Frente a la anterior, frente a la LOMSE, que estaba estructurada en torno a aprendizajes de contenido definidos por bloques temáticos, eso que en la calle se dice una ley para memorizar, para aprender contenido basado simplemente en conceptos y en ideas. La LOMLOE abre ya lo hacía también la LOE con las competencias básicas, ahora se llaman competencias clave, como usted sabe, porque la LOMLOE trata, tanto en primaria como en secundaria, de trabajar esas competencias clave entendidas como un triplete, le diría, pensaría yo, el triplete formado por el saber, es decir, efectivamente, trabajar los contenidos hay que saber, saber hacer, es decir, de nada sirve tener conocimientos teóricos o conceptos o datos si luego no somos capaces de aplicar esos conocimientos, de ser competentes en un contexto real, esos conocimientos, y luego esa tercera pata de ese triplete del que hablaba, que tiene que ver con el ser, con todo lo que tiene que ver con los valores y con la construcción de ciudadanía. Y en torno a esas tres patas se articulan lo que se conocen como las 8 competencias clave. Y alguien dirá, ¿y esto qué tiene que ver con los contenidos canarios? Pues todo, porque sabemos, y así lo dice la teoría psicopedagógica, que se aprende mejor y de forma más significativa si lo que se aprende se conecta con contextos reales. Es sencillo, es mucho más fácil estudiar el clima si hablamos del clima de mi isla o del archipiélago que si hablamos del clima de Alaska. Es mucho más fácil trabajar, diríamos, un climograma que además se conecta, es un contenido transversal porque tiene que ver con ciencias naturales, pero también tiene que ver con matemáticas, si hacemos un climograma, como decía, de Canarias, que si lo hacemos de un territorio africano, que puede estar muy bien porque forma parte de la cultura general, pero el aprendizaje es menos eficaz, eso está demostrado científicamente, y por eso, con buen criterio, Europa, el Consejo de la Unión Europea, introduce, además a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la competencia clave como una herramienta fundamental del trabajo educativo. Son varias las competencias en las que trabajar los contenidos canarios pudiera o es, diríamos, importante, desde la competencia social y cívica a la competencia en comunicación lingüística, cuando trabajamos lengua y literatura canaria, o, por ejemplo, la competencia, como decíamos, matemática, pues cuando trabajas todo esto que comentaba antes, o la competencia en conciencia y en expresiones culturales, qué decir del patrimonio y de la cultura canaria en esta competencia. Por tanto, cuando defendemos la LOMLOE, cuando defendemos las competencias claves como el camino para avanzar en una educación moderna y del siglo XXI, tenemos que defender también que esos contenidos canarios en todas sus expresiones estén atravesando el currículum y presentes en todas las materias que se trabajen. Además, y acabo mi primera intervención diciendo que la integración de los contenidos canarios no se debe concebir en oposición al resto de los contenidos que configuran el currículum, porque al mismo tiempo que el alumno aprecia, valora y se implica en la conservación de nuestro patrimonio,
en todos sus ámbitos, cultural, lingüístico, histórico, natural, se está capacitando para apreciar la diversidad del patrimonio cultural de toda la humanidad en sus diferentes manifestaciones y formas. Gracias. Es cierto que hemos avanzado mucho en este sentido en los últimos años con respecto a los contenidos canarios en la educación. En las 2 últimas décadas hemos dado pasos importantes, como por ejemplo la inclusión de los mismos en el currículum de varias áreas temáticas, y aquí tuvo mucho que ver, y hay que reconocerlo públicamente, las reivindicaciones de organizaciones sindicales como el STEC y todo lo que se hizo y se hace a través de la iniciativa llamada Escuela Canaria. De esta forma, en los años 90, la Consejería puso en marcha el extinto programa de contenidos canarios, que constituyó el primer peldaño de la integración de los contenidos específicamente canarios en los currículum y en la confección de recursos educativos propios para facilitar la labor docente. Luego ya continuaré en mi segundo turno. Gracias. Gracias, señor presidente. Decía yo al principio de mi intervención que era oportuno este debate, más allá de la propuesta del borrador de eliminar la asignatura de Geografía e Historia en cuarto de la ESO, de hablar de los contenidos canarios, porque la LOMLOE ofrece a esta tierra, como a toda España, la oportunidad de revisar los contenidos. Lo digo porque parece que todo se enfoca a esa materia que es muy importante y que ya mi grupo político ha defendido, que entiende, y lo dije esta mañana, las razones que debe permanecer como asignatura obligatoria. Porque no idealicemos a las optativas. Todos sabemos, los que somos docentes, sabemos lo que significa una optativa. Significa, primero, que depende de con quién compita. Como le pongas una asignatura muy atractiva, como le pongas al lado de algo informático, se van todos los niños para informática. Y también va a depender luego del número de alumnos que la demanden, porque si hay poquito, la consejería no va a ser un grupo con 3 niños. Por tanto, cuando se relega a una asignatura optativa, sabemos lo que significa a un segundo nivel, a un segundo grado. Si Canarias cree que conocer su historia, su geografía, sus singularidades es algo de segundo nivel, pues sinceramente yo creo que tenemos un problema de autoestima como pueblo. Y quien ha intentado hoy aquí en el estrado relegar este debate a los nacionalistas canarios, que no lo evitamos, también se equivoca. En el Parlamento vasco y en el Parlamento catalán, que yo sepa, hay también nacionalistas españoles, o españolistas, como me gusta llamarles a mí, y estoy convencida. Digo, los partidos centrales, el PSOE, el Partido Popular, etcétera, son nacionalistas, pero españoles, defienden una nación que es el Estado, es decir, el España. Por tanto, también son nacionalistas, para no confundir a la ciudadanía. Sin embargo, seguramente no tendrían este debate, es decir, sería impensable que el Partido Socialista Vasco Catalán estuviera poniendo en cuestión la permanencia. Bueno, en Baleares el Partido Socialista defiende recuperar la asignatura. Por tanto, esto no es un debate ideológico, esto es un debate de amor a nuestra tierra, es un debate de afecto a lo nuestro, pero además es un debate psicopedagógico, como intenté enfocarlo al principio de mi intervención, que a nadie parece que le interesó, que es que si vamos a trabajar las competencias clave, es imprescindible conocer el contexto real donde se va a aplicar y, por tanto, qué mejor manera de hablar de biodiversidad que se dan los temarios aquí y en Pekín, que en un territorio donde tenemos 4.000 más de... Es decir, ¿quién tiene en el mundo el endemismo que tiene Canarias? Es decir, es que encima, ¿quién puede estudiar los volcanes en el planeta teniendo un volcán al lado de casa? Es que sería, yo creo que un crimen pedagógico no aprovechar nuestras singularidades geográficas, naturales, culturales, que nos hacen únicos en el planeta, ni mejores ni peores, pero sí únicos. Y no me lo puedo creer que se me ha ido el tiempo. Bueno, voy a pedirle un minuto. Es que tú no, tiene que haber habido un error. Porque... Acabo de ver que hay marcado 3 minutos, ¿verdad? Vale, son 7 de cierre. Entonces, se le habían pasado. En el instituto me tenían un mote por veloz, pero esto ya me pareció mucho. Entonces, si ha consumido 3 minutos, le pongo 4 para que haga su intervención. Gracias. Por tanto, volviendo a los argumentos. Ya la Ley Canaria de Educación establece la importancia de los contenidos canarios, de fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y natural de esta tierra, porque además plantea que desde una perspectiva de creación de una convivencia más armoniosa entre la ciudadanía y el entorno. Antes hice un pequeño resumen de la historia de la incorporación de estos contenidos en Canarias y
Pero más recientemente tenemos el programa Enseña, es decir, que se ha hecho un esfuerzo o incluso herramientas muy interesantes como es Canary Wiki. A pesar de todo eso, muchos tenemos la sensación de que los docentes canarios valoran más que el alumnado sepa el papel de Esquerra Republicana en Cataluña, en la Segunda República, en detrimento de la figura de Franchi Roca, o que sepa que los ríos de la península ibérica y Europa antes que el conocimiento de la geografía física peculiar de nuestras islas. Parece que sea más importante conocer mejor el águila imperial que el guirre o el lagarto gigante del hierro, o que conozca la lista de visigodos, de reyes visigodos, antes que algunos nombres de los menseyes y Guanarteme. Esta situación de nuestros contenidos en la educación hace muchas veces que la propia población canaria sienta un cierto desapego por su propia historia y por sus propios elementos patrimoniales. Por eso muchas veces nos asombramos, y los medios de comunicación se hacen eco, de que haya yacimientos arqueológicos que son maltratados o que se destruya parte de nuestro patrimonio. Y de hecho ha hecho alguna reflexión en ese sentido muy interesante el catedrático de Historia de la Universidad de Las Palmas, Manuel Lobo. En definitiva, entendemos, por tanto, que hay que incidir en las causas, contenidos en los currículos demasiado densos, que hace que el profesorado priorice otros contenidos más generalistas, falta de formación en el profesorado en estos contenidos, porque el propio sistema educativo universitario en Canarias no se ha caracterizado históricamente por una profundización en los propios contenidos de las antiguas licenciaturas y diplomaturas, hoy llamados grados. En este sentido, me decía hace poco un profesor de Geografía e Historia, a ver si encuentro el dato, que de las 45 asignaturas que se dan en el grado de Historia, exclusivamente hay 2 semestrales obligatorias de contenidos canarios, por poner un ejemplo. Es más posible que el alumnado medio de Geografía de la Universidad de Las Palmas y de La Laguna salga más preparado en la geomorfología continental española que en la geomorfología macaronésica de nuestras islas. Por eso, consejera, yo le planteo algunas propuestas. En relación a la asignatura de Geografía e Historia, yo creo que no es el momento ni el lugar de estar haciendo como una especie de mercadeo con las horas. Yo creo que yo le cojo el guante de sentarnos y analizar qué contenidos hay que priorizar y qué contenidos pueden tener menos carga horaria. Ya le adelanto que no nos parece un disparate lo que han planteado esas más de 5.000 firmas en las redes sociales de, por ejemplo, reducirla en contenidos digitales, porque ese sí que es un contenido transversal, pero es tan transversal que no solo se trabaja en la escuela, sino que se trabaja en la casa, en la actividad extraescolar que desarrolla de tarde, etcétera, etcétera. Pero esto es simplemente una idea al aire. Yo creo que hay que sentarse y cogemos ese guante. Pero hay otras cuestiones que podemos también hacer. Como decía, aprovechar esa capacidad que tenemos en Canarias con la nueva ley para introducir el 40% de los contenidos y reforzar los contenidos canarios, mejorar el marco normativo dentro de nuestro ámbito competencial para desarrollar mejor estos contenidos en el aula, ampliar la información y sensibilización al profesorado y al colectivo de padres y madres sobre los desarrollos de los programas de la Consejería sobre contenidos canarios y darle iniciativas y herramientas para que lo pongan en marcha, mejorar la formación y el asesoramiento del profesorado en esta materia. Ahí yo creo que una línea de trabajo con las 2 universidades sería muy provechosa. Y, por último, las áreas temáticas donde más presentes están estos contenidos sabemos que son medio natural, social, cultural, los contenidos de medio natural, social y cultural es en el área de lengua, en educación física. Por tanto, es en estas áreas o en geografía donde debemos hacer mayor hincapié en la producción y desarrollo de materiales, así como en la supervisión de los libros de texto. Así que, consejera, yo creo que esto es una oportunidad. Esta comparecencia no pretendía ser una crítica al Gobierno, pretendía ser, como siempre, un elemento constructivo de aportar y de entre todos y todas que nuestros niños y niñas, que nuestros jóvenes pues sean ciudadanos del mundo, pero para ser del mundo primero tienes que ser de tu tierra, porque si no, al final eres una persona sin identidad. Alguien sin identidad es alguien que no sabe quién es ni a dónde va. Gracias.